cuestión muy importante para los tiempos que corren, el tema de género. Y sobre este tema vamos a hablar ahora en el panel número 9. Tecnosapien alarma sobre la brecha digital de género. El moderador será Guido González, que es vicepresidente de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de GEFEBA. Y estarán junto a él la licenciada Ana Vasco, que es especialista en integración del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, del Banco Interamericano de Desarrollo. También estará la licenciada Andrea Catalano, que es periodista especializada en informática. Y junto a ellos completará el panel la ingeniera Marina Rosso Siverino, que es vicepresidenta del Centro Argentino de Ingenieros, la CAI. Bueno, Federico me pidió, Guido, que venga yo a moderar este panel porque, bueno, consideraba que en cuestiones de género tenía que estar yo por ser mujer y por entender desde la empatía por ahí, ¿no? Un poco más esta crisis, porque es importante esto, ¿no? Es crisis lo que dice el panel. Así que, bueno, damos lugar primero a Ana. La verdad es que yo venía reflexionando, no sé si están siguiendo el Congreso, pero he dicho anteriormente y me llegaron mensajes que había dicho el centro en el hombre. Digo, el hombre y la mujer, ¿no? Cómo es el lenguaje que está tan metido, ¿no?, en nuestra sociedad que nos hace pecar y volver a un paradigma anterior. Tenemos que superar este paradigma y dar lugar a la normalización de la mujer y el hombre en convivencia, sin brecha. Así que bueno, Ana, te escuchamos primero a vos. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores del Congreso por esta invitación. Yo les voy a presentar algunas ideas para tratar de entender y terminar con la brecha digital de género. Nosotros desde el INTAL, del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, venimos trabajando ya hace varios años en lo que tiene que ver con el futuro del empleo, la industria 4.0 y la brecha digital de género. Y cuando comenzó la pandemia nos hicimos algunas preguntas, por ejemplo, si efectivamente se iba a dar la transformación digital que estaba comenzando a darse en los países más desarrollados y qué impacto podría llegar a tener esto en términos de género. También nos preguntamos qué va a pasar con el teletrabajo y qué efectos puede llegar a tener en la brecha y en las mujeres en particular. Entonces, lo que sí decidimos hacer fue actualizar una investigación que habíamos hecho justo antes de comenzar la pandemia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, en los 5 países más grandes de la región. Y ahí, de esta manera, obtuvimos algunos datos que les voy a presentar ahora. Y uno tiene que ver con la transformación digital. Efectivamente, lo que concluimos es que se está dando la transformación digital de la que tanto se habla. En este gráfico se puede evidenciar esa transformación digital. El porcentaje, para que tengan una idea, de empresas que han introducido algunas tecnologías exponenciales, algunas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etcétera, antes de la pandemia, es muy similar al porcentaje de empresas que en muy poco tiempo introdujeron estas tecnologías en estos 5 países. Así se observa con todas las tecnologías. Y que concluimos también que, a pesar de la crisis, 3 de cada 10 empresas latinoamericanas consideran que les faltan habilidades asociadas a STEM y habilidades vinculadas con las que se llaman las habilidades blandas, como la creatividad o la capacidad de innovación. Esto es difícil de creer porque, a pesar del contexto de desempleo en el cual estamos en estos países, todavía las empresas consideran que les faltan este tipo de habilidades y el valor es muy similar a lo que veíamos antes de la pandemia. ¿Y qué pasa con el teletrabajo? En la investigación, antes de que comenzara la pandemia, habíamos concluido que el 24% de las empresas estaba utilizando algún tipo de teletrabajo en su empresa. Hoy, en pleno COVID, el valor es del 66%, y cuando les preguntamos qué va a pasar en un mundo post-pandémico, el valor se reduce al 44%. Es decir, es superior al que estábamos en un principio antes del COVID, pero es inferior al porcentaje que tenemos hoy. Y esto es un tema relevante porque esto va a afectar el tema de la brecha de género, dado que para poder teletrabajar es necesario tener conectividad, es necesario tener acceso a nuevas tecnologías y es necesario tener habilidades digitales, y donde sabemos que las mujeres enfrentamos muchísimos más desafíos en este sentido que los varones.
Y del INTAL también nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en cuanto a los hábitos digitales? ¿Cómo nos sentimos en relación a los varones? Y en una alianza que tenemos con Latinobarómetro, que es la encuesta de opinión pública más importante que existe en idioma español, donde hacemos más de 20.000 encuestas en forma anual, les preguntamos cómo se sentían, por ejemplo, en controlar los electrodomésticos a través del celular, o cómo se sentían manejando las cuentas, pagando las cuentas del banco a través del celular. Y lo que vemos es que efectivamente hay una brecha de género. Las mujeres nos sentimos menos dispuestas a incorporar estos hábitos digitales en nuestra vida en relación a los varones. ¿Y qué pasa con la tecnología en relación a nuestro trabajo? También en relación a los varones sentimos que la tecnología no es tan beneficiosa para nuestro trabajo. En el caso de Argentina, por ejemplo, solamente un 37% de las mujeres considera que la tecnología es buena para su empleo, contra un casi 58% en el caso de los varones. ¿Y cómo nos sentimos frente a los trabajos del futuro? Y acá también nos sentimos diferente con respecto a los varones y nos sentimos menos preparadas para los trabajos del futuro. En el caso de las mujeres, el 58% se considera que está preparada y con respecto a los varones, y el porcentaje de los varones es del 65%. Y seguimos investigando y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales las mujeres nos sentimos menos preparadas para los trabajos del futuro, nos sentimos menos cómodas con las tecnologías y nos sentimos menos dispuestas a incorporar estos hábitos digitales? Y lo que concluimos con una investigación que hicimos el año pasado con el equipo de Chicas en Tecnología es que efectivamente las mujeres estudiamos menos carreras asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En Argentina, 1 de cada 3 estudiantes en este tipo de carreras son mujeres. Y por lo tanto también trabajamos menos en carreras, en trabajos vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática. 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 3 personas en Argentina que trabajan en estos temas es también una mujer. Y seguimos investigando y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuáles son las razones por las cuales las mujeres estudiamos menos carreras asociadas a las nuevas tecnologías? Y esto tiene que ver con, a través de un trabajo cualitativo que hicimos en el estudio que les comentaba, que hicimos con el equipo de Chicas en Tecnología, encontramos que efectivamente las mujeres nos encontramos desde una edad temprana a estereotipos de género y sesgos que nos hacen sentir no muy cómodas, no muy seguras con respecto a nuestra capacidad para estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Observamos también pisos pegajosos, esta idea de que no podemos ascender en el trabajo, techos de cristal, no podemos romper esos techos para llegar a puestos directivos, jerárquicos en el área de ciencia y tecnología. Nos encontramos además con un ambiente absolutamente masculinizado, donde es muy difícil entrar, con estructuras rígidas que no permiten conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, y una valoración diferenciada, como decía, que no nos sentimos tan, o no somos tan buenas para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. La buena noticia dentro de todo esto es que en una investigación que hicimos el año pasado con CIPEC y la UIA en Industrias 4.0, lo que vimos es que las empresas que más avanzadas están tecnológicamente tienen mayor porcentaje de mujeres vinculadas al área de ciencia y tecnología en relación a las empresas que están menos avanzadas. Esto no es causalidad, no podemos determinar que esto sea la razón, el hecho de tener más mujeres, pero sí es una correlación interesante. Y ya para finalizar, bueno, quería destacar que evidentemente la pandemia aceleró la transformación digital y esto va a acelerar la demanda de Tecnosapiens, la demanda de personas que tengan habilidades digitales y también habilidades blandas, y que las mujeres lamentablemente nos encontramos en una situación de desventaja en este contexto. Vemos que faltan habilidades asociadas a STEM y vemos también que el teletrabajo de alguna manera nos puede perjudicar, dado que tenemos menos habilidades digitales y menores niveles de conectividad. Y esto sumado a que en el contexto de pandemia, claramente las mujeres, como sabemos, somos parte de las grandes perjudicadas de esto, debido a que dedicamos más tiempo al trabajo no remunerado y en el hogar, restando tiempo para poder adquirir nuevas habilidades y poder dedicarnos más al trabajo. Así que en este contexto creo que hoy más que nunca es importante generar políticas públicas que contribuyan a reducir esa brecha. Es importante estas políticas que contribuyen en general a reducir la brecha de género en general, como puede ser la posibilidad de redistribuir el trabajo en el hogar entre las mujeres y los varones, pero también políticas focalizadas en la brecha digital de género, como por ejemplo cupos en empresas para que lleguemos a cargos vinculados con la ciencia y la tecnología y que lleguemos a cargos jerárquicos en este sentido, becas en mujeres y niñas también para que podamos estudiar estas carreras y por supuesto trabajar con todos los aspectos culturales, lo que tiene que ver con terminar con esos sesgos, esos estereotipos que nos hacen que cuando somos chiquitas a nosotras nos dan una muñeca y a los varones les damos un robot, por ejemplo. Así que es sumamente
sumamente importante en este sentido trabajar con estas políticas públicas y creo que la pandemia nos puede dar una oportunidad de alguna manera para tener más conciencia y lograr que esta brecha digital de género se logre reducir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que nos hace reflexionar mucho todos los datos que vos trajiste y bueno, y en primera persona me hace reflexionar, te digo. Así que bueno, vamos a seguir escuchando en este panel. Ahora toca el turno de Andrea. Andrea es periodista y es especialista en informática. Así que... Sí, en tecnología e innovación. Muy buenas tardes, gracias por la convocatoria. Y teniendo en cuenta lo que viene diciendo Ana, voy a tomar como periodista algunos de los datos con los que solemos trabajar en nuestro día a día cuando tenemos que abordar el tema de la brecha de género en el sector en general. Entonces, charlando con varias empresas o con quienes se dedican a este tema, vemos que entre el 14 y el 16% de la matrícula de las carreras tecnológicas solamente pertenecen a mujeres. Es un porcentaje que hace 40, 50 años atrás era totalmente distinto. En los 60, en los 70, más del 60 o el 70% de la matrícula de las carreras técnicas eran mujeres. Si recordamos la película Talentos Ocultos, vemos que ahí las computadoras, las que hicieron todos los cálculos para que el hombre empezara a explorar el universo, eran mujeres. Todo eso después se fue perdiendo y hay algunas hipótesis vinculadas con eso. El tema es que ahora vivimos en un mundo digital y esta brecha es evidentemente amplia porque pese a los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años, el crecimiento de la matrícula en las distintas carreras técnicas, ciencia, cualquiera de las ciencias, tecnología, ingenierías y demás, no crece con la misma velocidad con la que se van imponiendo los temas en la agenda de género. Estos datos que corresponden a comunidad IT hacen ver que hay que seguir trabajando mucho en esto. ¿Y de qué manera? Bueno, Ana recién nos decía que uno de los temas tenía que ver con esto de romper estereotipos, de romper sesgos. ¿Y de qué manera se logra eso? Bueno, teniendo modelos. Y a veces no es tan sencillo encontrar modelos de mujeres que impulsen el estudio de todas estas carreras técnicas, la especialidad de las mujeres en cuestiones técnicas más allá de la profesión o la formación que tengan. De hecho, uno de los unicornios que tiene la Argentina, Globan, actualmente está impulsando un premio para destacar a aquellas mujeres que son líderes dentro de su ámbito tecnológico. No necesariamente tienen que ser parte de una empresa de tecnología, sino estar trabajando en aspectos tecnológicos y reconocerla y ponerla como modelo, porque es una de las dificultades que se suelen encontrar. Siguiendo también un poco con algunos de los datos que comentaba Ana, esta mañana un estudio de chicas en tecnología con JP Morgan también señalaba que cuando se le pregunta a las chicas que están en la escuela secundaria qué carrera o qué intereses tienen para seguir después estudiando, al 70% no se le ocurre pensar en los temas digitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una agenda de género, hay una ley de economía del conocimiento ayer promulgada donde entre algunos de los beneficios que contempla figura una ampliación de los beneficios para aquellas empresas que contemplen la cuestión de género. Ahora, ¿cómo se va a poder acceder a un beneficio si la base no crece? Si lo que sucede es que la matrícula de las carreras no crece y si además las chicas a la hora de indagar sobre sus intereses no los manifiestan, o sea, no se les ocurre en dónde empieza este problema, porque en definitiva, si queremos que más mujeres lleguen a cargos jerárquicos, a puestos de decisión, lo que es necesario es ampliar la base. ¿De qué manera ampliamos la base? Bueno, definitivamente hablando de las tecnologías, de las nuevas tecnologías,
como parte de una política pública, como parte de una estrategia de país. Esa sería la base mayúscula. ¿Por qué? Porque en realidad la demanda de profesionales y perfiles técnicos y tecnológicos excede inclusive la cuestión de género. Hay todos los años en la Argentina y en el mundo también una demanda de profesionales y de perfiles técnicos que no se alcanza a satisfacer. Los chicos que están en la universidad muchas veces no terminan sus carreras universitarias porque el mercado de trabajo los absorbe. Y muchas veces sucede que chicos que terminaron su secundaria y apenas ingresaron a la universidad logran insertarse porque tal vez reunían algún tipo de habilidad particular. Entonces, en primer lugar, saber que la tecnología es garantía de trabajo para todo el mundo. Y a partir de ahí pensar que las mujeres todas nos podemos insertar, trabajando desde chicas claramente, pero también animándonos desde un poco más grandes, siendo mayores. ¿Por qué? Por esto del teletrabajo, porque la tecnología nos facilita a las mujeres que, por ejemplo, tenemos a chicos en casa, cumplir con algunas tareas gracias a la posibilidad de trabajar de manera remota. Ahora, ¿cómo hacemos para alentar a que las chicas puedan pensar que la tecnología es una salida? Bueno, hay que empezar a pensar no solamente en estos sesgos, empezar a plantear preguntas. ¿Por qué, si soy una usuaria de dispositivo móvil, tal como lo somos las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres, por qué no hay más servicios orientados a mí como mujer? ¿Por qué yo no podría pensar qué servicios podría ofrecer utilizando los dispositivos, utilizando las tecnologías para responder a necesidades que tenemos las mujeres? Es una manera de romper esos sesgos, preguntarnos por qué esto que estoy viendo y que lo uso no tiene algo que me integre un poco más a mí. Lógicamente, gran parte de estas cosas vienen desde el hogar. Y cuando se trata de hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad, resulta difícil imaginar que es posible ingresar a ese mundo que justamente también por un tema de estereotipos se lo ve como muy alejado, se lo ve como muy allá arriba y en realidad está casi tan al alcance de la mano como la posibilidad que tenemos de usar un teléfono y servirnos de ese teléfono para pagar, para comunicarnos con nuestros amigos o inclusive para trabajar. Ahí estamos. Entonces, haciéndole estas preguntas a las chicas que están en la secundaria, que son las que después van a llegar al mundo universitario o al mundo laboral, es posible empezar a pensar que las mujeres tienen una posibilidad de insertarse en ese mercado, y no porque esto les obligue a estudiar una materia o una carrera, podría ser complicada la programación, no necesariamente. Hay otras actividades dentro del mundo de las nuevas tecnologías, dentro de lo digital, que no necesariamente exige la matemática u otra ciencia dura. De modo que es apelar a estos modelos que nos van mostrando muchas veces desde el sector privado, reconociendo a aquellas mujeres que están marcando el camino en término digital y también aprendiendo a plantear nuevas preguntas en las mujeres. ¿Es posible que nosotras participemos de este sector? Tenemos que hacernos muchas nuevas preguntas para poder insertarnos y con la certeza de que este no es un mundo para un género o para el otro. Las tecnologías, lo digital, es un mundo para todos y somos las mujeres las que nos tenemos que animar a hacernos nuevas preguntas, a encontrar nuevas respuestas y a buscar un nuevo camino dentro de un mundo digital que ya con la pandemia quedó finalmente definido.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Me quedo con esto, ¿no? Que seamos puentes para otras mujeres, eso es el concepto. Y retomando un poco lo que decía Ana al principio, decía que 1 de cada 3 mujeres podía llegar, de 1 de cada 3 personas era mujer y ingeniera, ¿no? Y ahora vamos a presentar a una ingeniera. Así que, Marina, te damos la bienvenida. Seguramente tenés mucho para hablar. He leído mucho sobre micromachismos que hablas vos, sobre en el ámbito de ingeniería. Y bueno, nada, que nos cuentes un poco el tema que traes para hoy. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la convocatoria. Bueno, la época que yo estudié ingeniería, en diciembre va a ser prácticamente 30 años. No existía todo este vocabulario actual de micromachismos y ese tipo de cosas. Cuando íbamos al recreo, el profesor decía, muchachos, vamos al recreo. Y la verdad que no me ofendía, no lo veía como un tema, era simplemente costumbre. Mis ratios eran totalmente distintos. Era la única chica del turno noche de toda la facultad, con lo cual, peor que 1 a 3 debe ser 1 a 70 o algo así. Como bien comentaron mis colegas antes, los números han cambiado, pero se han estancado y han disminuido con los años. Hoy tenemos en la Argentina que estudian ingeniería en promedio un 20% de mujeres y más o menos es el mismo porcentaje que se recibe, que también es un porcentaje un poco menor que son las mujeres que tienen puestos de liderazgo en cualquier empresa, ¿no? Entonces sí es un número que se repite en Latinoamérica. Dentro de las ingenierías hay un número que me llamó la atención, que el que me tenía como un porcentaje mayor de mujeres era el de ingeniería ambiental, y me llevó a preguntarme por qué elegir ingeniería ambiental y no otras ingenierías, y creo que también eso tiene mucho que ver con el estigma que tiene la ingeniería. Como dijo Andrea, ingeniería y las carreras están estudiando mucho menos en todo el mundo. Todos quieren ser director de cine, todos quieren ser Coppola, y nadie quiere estudiar matemática, y creo que es un error que tenemos ahí los que nos dedicamos a la ingeniería, los que transmitimos el mensaje de que para estudiar ingeniería tenés que ser bueno en matemática, física y química. Eso es un gran error. Esas son unas materias que las tenemos que, los primeros años de las carreras, lo mismo que en programación, pero que es nada más que son materias para ayudarnos a ejercitar el cerebro, son materias de entrenamiento. En el Centro Argentino de Ingenieros nos gusta decir una frase, un eslogan que tenemos es, ¿te gusta la playa? ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta la selva? Bueno, estudia ingeniería, porque vas a conocer todos esos lugares desarrollando proyectos. Con lo cual hay que cambiar el mindset de pensar que te tiene que gustar la matemática, la física y la química. Eso es primero. Dice, otro tema muy importante es cuando el hogar, y no me refiero ya en el secundario, me estoy refiriendo ya desde el jardín infante, ¿no? Tanto las mamás como los papás muchas veces creamos el sesgo de ese momento, cuando tenemos que dar libre elección, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué en mi casa no hubo Barbies, ¿no? No sé, no se dio, porque somos 6, 4 mujeres y 2 varones. Se pudo haber dado, pero sí lo que teníamos claro que cada uno podía, mientras estudie, podía elegir la carrera que quisiera, ¿no? Entonces hubo siempre esa libertad, y creo que esa es la libertad que te permite después cuando llegás al secundario a definirte. Yo me hice un test vocacional y nada, me daba para estudiar de todo, de hecho me encanta la astronomía, pero bueno, me fijé lo que hacía un astrónomo en Argentina, y dije, no, esto no es para mí. Y bueno, hice TATETI y me decidí por la ingeniería, ¿no? Y otro tema que creo que es importante, estamos en una pandemia, ¿sí? ¿Qué ha hecho esta pandemia? La pandemia significa una transformación digital acelerada y sin anestesia. O sea que todo el mundo fuimos enviados a trabajar desde casa. No fue un teletrabajo como el que conocemos los que trabajamos en el ambiente privado hace 20 años que nos logueábamos con un token. No, de golpe tuvimos que ir a casa. De golpe el Estado, como digo, el rey está desnudo, quedó fuera de servicio. Los trabajadores de tecnología tuvieron que salir a tratar de mantener la conectividad y a acrecentarla. Y después, bueno, otros ratios importantísimos, creo que está el 90% del crecimiento del comercio electrónico, y algo muy similar está ocurriendo en todos los servicios de logística, todos apalancados por, digamos, la industria TIC, con lo cual vamos a aprender, y creo, soy muy optimista, el mundo va a aprender que va a ser, que la tecnología es iguala las oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, iguala las oportunidades en cuanto a la educación. Entonces creo que eso es muy importante, que empecemos a destacar, y como bien decía Ana, con políticas públicas,
y con las políticas que sean en la transición para poder lograr esta generación de oportunidades. Oportunidades para todos, pero además oportunidades. Yo también soy socia fundadora de un grupo de mujeres, de chicas TIC, donde nos ocupamos, no como chicas en tecnología que se ocupan de lo que es la programación, nosotros nos ocupamos del desarrollo del liderazgo femenino de todas las disciplinas, porque en cada sector, hoy en día y más que nunca, es interdisciplinario. Hay abogadas especialistas en tecnología, hay contadoras especialistas en tecnología, psicólogos, muchísimas herramientas, con lo cual cuando nosotros hablamos del sector TIC, hablamos de todo, y cuando hablamos del sector STEM también, porque sabemos que la inteligencia artificial, el deep learning y un montón más de aplicaciones, va a traer aparejados cambios en la forma que vamos a contratar nuestros seguros, en la forma en que se van a suceder los riesgos. Cuando el auto autónomo choque y mate al pasajero o mate a un peatón, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Del auto, que es una máquina, de la empresa que la fabricó, de la persona que estaba sentada? Bueno, todos son dilemas que van a venir con las tecnologías que llegaron para quedarse, y la pandemia hizo que llegaran para quedarse y en forma acelerada. Con lo cual, nada, tenemos un gran camino. Yo a las mujeres lo que les digo es, ocupemos los espacios, tengamos un networking sin culpa. Creo que ahora las generaciones que vienen y ya las nuestras saben que podemos repartir el trabajo. No nos sintamos imprescindibles, ocupemos las posiciones, muchas veces dejamos los huecos, hagamos networking y preparémonos, igual que cualquier sexo se tiene que preparar para tomar nuevas posiciones. Bueno, muchas gracias. Excelente consejo, la verdad, ese de ocupar las posiciones. No quiero dejar de este panel sin agradecerte también, porque sé que nos está mirando, a la presidenta de Mujeres de FEBA, vicepresidenta también de Mujeres CAME, Laura Teruel, que está mirando el panel, está escuchándolas atentamente, así que seguramente las va a convocar. Ella también es dueña de Plusmar, una agencia muy conocida de la Argentina, así que le mandamos un saludo. Y también agradecerle al ingeniero Silvio Sursolo por haber pensado también en la estructura de este Congreso 4.0 en este panel tan importante y encararlos de un modo crítico, desde la crisis y viéndola por estas personas que tienen una larga trayectoria y que nos dieron tantas herramientas en el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias y seguramente están aplaudiendo desde su hogar. Los invito a seguir en el Congreso 4.0. Muchas gracias.